días. Vamos a tocar un tema que he titulado Las acechanzas de Satanás y sus ángeles demonios. Va a estar interesante. Y vamos a tomar un texto en Efesios capítulo 6, versículo 10, que va a ser nuestra base para el mensaje. Dice Efesios 6, 11. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes, ¿contra qué? Contra las acechanzas, digan todos acechanzas, del diablo. Satanás y sus demonios, los ángeles caídos, son espíritus de maldad, así nos los revela la Biblia, que buscan dañar a los seres humanos, que buscan destruir a los seres humanos. El apóstol Juan, en su primera epístola, en el capítulo 5, versículo 19, dice lo siguiente: sabemos que somos de Dios, o sea, los que hemos recibido a Cristo. Pero luego hace un contraste: y el mundo entero, o sea, los que viven en el mundo, que no tienen a Cristo, que rechazan a Dios, está bajo el maligno. Ese mismo versículo, en la versión en lenguaje sencillo, dice así: sabemos que somos de Dios y que el resto de la gente en el mundo, fíjense esta versión como dice, está dominada por el diablo. Más claro no puede ser, ¿verdad? Satanás hace y deshace en la gente que no tiene a Cristo en su vida. Los hace como quiere, así como nos hacía a nosotros. En 2 de Corintios capítulo 4, versículo 3, Pablo dice algo al respecto. Dice así: pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. O sea, no lo captan, no lo creen, algo sucede en sus mentes. Versículo 4, aquí dice qué es lo que sucede. En los cuales, o sea, en los que se pierden, los que no tienen a Dios, el Dios de este siglo, así se le nombra a Satanás también, el Dios con minúscula de este siglo, cegó, digan todos cegó. ¿Qué cegó Satanás en las mentes de las personas? Pues cegó el entendimiento. Esta palabra entendimiento viene de un término griego que se puede traducir como pensamientos. Trajo confusión, tinieblas, cegó sus pensamientos. O sea, no piensan como Dios diseñó que pensáramos. Hay mucha confusión. Porque cegó el entendimiento, los pensamientos de los incrédulos. Y este es el propósito de Satanás, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. El evangelio es un conjunto de pensamientos, de ideas, de argumentos que Dios dio para que nosotros entendamos nuestra condición y clamemos la salvación que viene por la fe en Cristo Jesús. Otro de los trabajos que hace Satanás está en Marcos capítulo 4, versículo 15, porque allí se nos dice claramente, cuando Jesús enseñó la parábola del sembrador, dice que cierta parte de la semilla que sembró en Marcos 4:15, estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida, ¿quién viene? Satanás, es un ladrón. Por eso cuando usted comparta la palabra de Dios y la gente le diga, no, pues me voy a esperar, digo, no te esperes. Mira lo que dice aquí. Va a venir Satanás y enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Ese es el trabajo de él. ¿Ah? En el caso de nosotros los cristianos, que ya no estamos bajo el poder de Satanás y sus demonios, como la gente que no tiene a Cristo, él ya no nos hace marionetas del pecado. No, ya hay una guerra, ya hay una lucha. Sin embargo, Satanás y sus demonios siempre van a buscar dañarnos. ¿Por qué?
por la simple y sencilla razón que en el momento en que usted tomó la decisión de seguir a Cristo, dejar el pecado, en ese momento usted y yo nos hicimos automáticamente enemigos de Satanás. Y así como Satanás es el acérrimo enemigo de Dios, también lo es de nosotros. Por eso las advertencias del Señor a través de su palabra, para que nos cuidemos. Leamos de nuevo Efesios 6:11, que leímos al principio. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El vocablo acechanzas significa emboscada, tender una emboscada, poner lazo o poner zancadilla, para que me entienda, para que usted caiga. ¿Cómo está esta situación? Que debemos de estar firmes, porque el diablo nos está acechando. Pedro nos lo dice de esta manera, en 1 Pedro 5:8, dice así, sed sobrio, significa estar en tus 5 sentidos, bien despierto, y velad, o sea, estar al tanto. ¿Cuál es la razón de estar en sus 5 sentidos? Y estar con cuidado, porque vuestro adversario, también se puede traducir, porque vuestro enemigo, ¿quién? El diablo. Como león rugiente, piensa en un león rugiente, anda alrededor, acechando, buscando a quién devorar. Cuando la Biblia metaforiza personajes comparándolos con algunas características de los animales, es para resaltar precisamente ciertos rasgos de la naturaleza de algunos animales. Por ejemplo, a los cristianos se nos metaforiza el Señor Jesús comparándonos como ovejas. Dice, ustedes son mis ovejas, porque las ovejas tienen ciertos rasgos que el Señor tomó de allí, de ese animalito, para compararlos con nosotros. Somos dependientes, necesitamos un pastor, etcétera, etcétera. Bueno, el león tiene muchas características y entre otras es que el león es un cazador, es un depredador. Pero ¿cómo caza el león? El león caza acechando. Se agazapa y empieza a acechar a su presa. Los leones, al igual que todos los felinos, tienen mucha fuerza y velocidad, pero ellos no pueden mantener una persecución detrás de su presa de manera constante. Ellos no pueden correr como una cebra corre o como una gacela, porque se cansan. Entonces, ellos lo que hacen es que se tienden en el pasto, permanecen inmóviles, escondidos, acechando a su presa, esperando pacientemente a que la presa en la que puso sus ojos el león se coloque a una distancia óptima para atraparla. Porque él sabe que si ve una gacela y la ve, qué sé yo, a 200 metros y de ahí corre para alcanzar, jamás la va a alcanzar. Porque tienen más velocidad las gacelas. Pero cuando está a cierta distancia, el león sabe calcula sus fuerzas. Él tiene un arranque espectacular y como acecha, agarra desprevenida a su presa. Eso es exactamente, de esa manera es como trabaja Satanás y sus demonios, hermanos. Acechan. Esperan que la oveja esté a una distancia óptima, o usted, pues el cristiano, esté a una distancia óptima para atraparlo. Judas fue la presa que se puso a la distancia óptima para ser atrapado por Satanás. Los otros discípulos tuvieron luchas con Satanás. Se enfrentaron a los demonios. Pero algo sucedió en el corazón de Judas.
Otra característica de estos animales es que los leones cazan en grupo. Un león solo no tiene muchas posibilidades. Por eso es Satanás y sus demonios. Y esos leones que cazan en grupo se colocan en contra del viento para que las presas no los huelan. ¿Sí? Son muy astutos estos leones. En terreno abierto, y seguramente usted lo ha visto en esos programas que pasan en Animal Planet y todo ese tipo de canales. A mí en lo particular me gustan muchos programas. Pero en terreno abierto, lo que hacen ellos, o sea, que no hay maleza, no hay donde se agazapen, ellos se van muy, muy prudentemente. Llega un momento en que ellos provocan una estampida. ¿Sí? Al provocar la estampida, ellos se empiezan a fijar en los más tiernos, en los más débiles o en los que andan solitarios por allí, apartados del grupo de animales, sean gacelas, sean lo que sean, cebras. Se van sobre de ellos. Eso es exactamente como trabaja Satanás y sus demonios. Muchas iglesias han sido afectadas porque Satanás provoca estampidas y hay ovejitas débiles, otros están enfermos y otros andan solitarios. Esos son los favoritos. Por eso la Biblia nos dice que no debemos de dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Usted no puede solo, necesitamos congregarnos, necesitamos estar unidos en el Señor. Usted necesita tener amigos, pero amigos cristianos. Una vez un cristiano me dijo, no, mis mejores amigos no son cristianos. Híjole, ¿cómo que tus mejores amigos no son cristianos? ¿Y de qué hablan los no cristianos si están totalmente dominados por Satanás y sus demonios? Entonces yo le dije, oye, algo anda mal en ti. Si tus mejores amigos son no cristianos, pues ¿de qué hablan? Cuando Satanás manipula la mente del otro, ¿que tú haces lo mismo que él? En fin. Hay unos textos que vamos a ver donde Pablo también nos habla de que no ignoremos las maquinaciones de Satanás. Es 2 Corintios 2, versículo 11. 2 Corintios 2, 11. Dice así. Para que Satanás no gane ventaja. ¿Qué acaso puede ganar ventaja? Sí, porque como acecha. ¿Sí? Fíjese, en el mundo animal, los mismos grupos de animalitos, ellos andan en manada. ¿Sí? Y cuando alguno se pone más listo que otro, siempre están, usted fíjese en esto, cuando ve un programa de estos. Por ejemplo, si son gacelas, unas están comiendo y otras están así, y mueven las orejitas así. Oyen cualquier ruidito así como de algo que se arrastra y levantan y luego empiezan. Y si ven al león, empiezan a hacer sonidos de alerta a los demás. Entonces los demás animalitos se ponen al tanto. Sin embargo, hay unos que, oye, siguen comiendo. Y son a los que el león se los devora. Eso le pasa a algunos cristianos. Se les da la voz de alerta, se les da la advertencia de que tengan cuidado y oyen, y llegan y órale. Y los devora el enemigo. Entonces dice aquí, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. No podemos cederle nada, porque gana ventaja sobre nosotros. Pues no ignoramos, no nos desatendemos de sus maquinaciones. Digan todos maquinaciones. Esta palabra viene del griego noema, que significa pensamientos, planes, ideas. Entonces, Pablo nos está diciendo aquí, no dejen que Satanás gane ventaja sobre ustedes, porque no ignoramos, no debemos de ignorar que él tiene pensamientos, planes e ideas para destruirte. Él quiere destruir tu familia, quiere destruir a tus hijos, quiere destruirte a ti, quiere destruir la congregación.
porque es nuestro enemigo. Entonces no podemos ser tan pasivos y torpes en descuidarnos. Usted tiene que estar vigilando cómo Satanás acecha, huélalo y dé la voz de alerta a sus hijos y vea qué están viendo en internet. Usted mismo cuídese dónde está dando el clic, porque Satanás está acechando para destruirlo. Ayer un varón, después de la mensaje, me dijo: pastor, me descuidé y Satanás me mordió, dijo. Me despedazó. Estaba allí junto con su esposa, estaban llorando los dos. No me dijo qué había pasado, pero con lo que dijo se entendía. Y él lloraba y decía: me descuidé. Y si por poco pierdo a mi esposa. No dejemos pues que él gane ventaja sobre nosotros. Antes de hacer las cosas, pensemos qué vamos a hacer, cómo estamos caminando, no estamos poniendo los pies. Porque él no se va a tentar el corazón. No sea de esos cristianos inocentes que dicen: no, pues yo el diablo, que acabo ni existe. No. Esa es su treta favorita, hacerle creer a la gente que no existe. O también: no, yo pues a ese ni caso le hago. A ese no ignoremos. Pero tampoco va a estar ahí sobre el diablo. O sea, es un equilibrio, ¿entiende? No ignoremos las maquinaciones de Satanás, porque él ha ideado planes. Y si nosotros nos descuidamos, él anda como león rugiente, acechando, buscando a quien devorar. En 2 Corintios capítulo 10, versículo 3, Pablo nos habla de algo muy importante que tenemos que entender. De en qué consiste y cómo es que se da la guerra, la lucha, la batalla espiritual. 2 Corintios 10, versículo 3, dice lo siguiente: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Aquí carne tiene dos significados diferentes. En la primera frase, pues aunque andamos en la carne, significa en este cuerpo humano. Dice, no militamos, y militar es una palabra de milicia, de ejército, de guerra. Dice, pues aunque andamos en ese cuerpo humano, vivimos en un cuerpo humano todos, nuestra lucha, nuestra batalla, nuestra milicia, no la hacemos según la carne, y ahí carne significa de acuerdo a las ideas y a la sabiduría puramente humana. Porque Satanás es más inteligente que el ser humano, según la Biblia. Y es más poderoso que los seres humanos. ¿Sí? Tiene muchos poder, mucho más que nosotros los seres humanos. Entonces Pablo dice, las armas, en el versículo 4, porque las armas, digan todos armas. Bueno, armas, uno piensa en un rifle, una metralleta, un cañón, bombas, pistolas. En los tiempos bíblicos, pues eran hondas, eran cuchillos, eran espadas, eran lanzas, otro tipo de armas, pero fíjese cómo dice Pablo, porque las armas de nuestra guerra, de nuestra pelea, Pablo habló de armas de la luz. En otra parte dijo que debemos de andar con armas a diestra y a siniestra, armas de justicia, a diestra y a siniestra, o sea, en las dos manos. Ahora sí que como los pistoleros del oeste, ¿verdad? Con dos pistolas, una en cada mano. Porque Satanás anda acechando. Nosotros no podemos ser tibios en eso. No podemos decir, no, pues yo ni me meto con él. Es más, yo ya hice un trato con él. No te metas conmigo y yo no me meto contigo. No. No hay pacifistas en el ejército de Dios, porque si usted no le tira a darle, él va a tirarle a usted a matarlo. ¿Y cómo se va a defender? Tiene que tener armas.
En una batalla están ambos bandos, y se tiran unos a otros, ambos tienen armas de ofensiva y de defensa. Es lo mismo, nosotros tenemos armas ofensivas y armas de defensa. Y Satanás tiene armas, tiene todo un arsenal que tiene que ver, escúcheme bien, con los pensamientos y las ideas. Esa es su arma preferida. Ahí es donde Satanás ha logrado filtrarse, y de eso vamos a abundar bastante. Sigo leyendo, 2 Corintios 10:4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Aquí carnales significa, no son de la sabiduría humana, porque la sabiduría de los demonios es mayor. Por lo tanto, necesitamos armas mayores que las del enemigo. Ok, dice, nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Cómo son nuestras armas? Poderosas en Dios. Ahora, aquí, la frase armas no son carnales, sino poderosas en Dios, ¿sabe a qué se refiere? A los pensamientos de Dios, a los argumentos de Dios, a los planes, a las ideas que vienen de la mente de Dios, porque en realidad la verdadera guerra espiritual es de pensamientos, de ideas, de argumentos. Vamos a seguir leyendo y comprobar lo que he dicho. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Digan todos fortalezas. Ok, previo a la palabra fortaleza está la palabra destrucción. Eso habla de violencia. Es una violencia espiritual, obviamente, porque humanamente somos pacifistas, no andamos en guerra ni golpeando gente ni nada por el estilo. Pero en sentido espiritual no podemos ser pacifistas. Hay una lucha, hay una guerra que es real, que es de todos los días. Entonces, si Satanás y sus demonios que pululan en nuestra atmósfera nos quieren destruir, y él anda como un león rugiente acechándonos, Dios nos ha dado armas, no nuestros propios pensamientos y estrategias que nacen en nuestra mente humana, sino son las armas de Él, que son sus pensamientos. Esa es la manera de Dios para la destrucción, o sea, es algo violento, de fortalezas. Digan todos otra vez fortalezas. Seguramente algún buen número de ustedes estuvo en alguna ocasión, en alguna reunión de cristianos, donde decían, vamos a tener reunión de oración, y decían, vamos a hacer guerra espiritual. ¿Alguna vez estuvo en algo así? Bueno, algunos, no todos. Y llegaba un momento, en ese momento de oración, que decían, vamos a derribar la fortaleza del narcotráfico. ¿Se acuerdan de eso? Y decían, y en el nombre de Jesús derribamos la fortaleza del narcotráfico. Y siguen hasta con más dominio. ¿Qué pasó? Vamos a derribar en el nombre de Jesús la fortaleza del alcoholismo. Y cada vez la gente es más borracha. Vamos a derribar la fortaleza del adulterio, la infidelidad, para que en la familia y que no sé qué, ya están pisoteando y el nombre y cae. Y cada vez hay más adúlteros. Y ahora las mujeres ya se volvieron también bien adúlteras. A ver, ¿qué pasó? ¿Está hablando de orar para derribar fortalezas como las que acabo de mencionar? La palabra aquí fortalezas es un término griego, okuroma, que significa ideas, pensamientos. ¿En dónde atacó en la tentación Satanás a Jesús? Era una guerra de ideas. ¿Di que estas piedras se convierten en pan? No solo de pan vivirá el hombre. Era una lucha de argumentos, de ideas. Todo esto te doy si postrado me adoras. Escrito está, Satanás. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirá. ¿Ven cómo era una guerra de ideas, de argumentos? Entonces, cuando habla aquí Pablo de armas para destrucción de fortalezas,
es el pensamiento de Dios, que nos da muchas armas, que vamos a estudiar, contra las fortalezas. ¿Qué son las fortalezas? Son las ideas en las mentes de las personas. Son las ideas, los pensamientos nacidos muchas veces en la pura mente humana, y otras son pensamientos inspirados por el mismo Satanás. La Biblia los llama doctrinas de demonios. ¿Qué es una doctrina? Es un conjunto de ideas sobre algo. Entonces las fortalezas están en las mentes de las personas. Usted puede orar y decir, yo derribo la fortaleza del alcoholismo en mi abuelito, que se toma 1 litro de tequila diario. Y usted puede estar ahí guerreando entre comillas, y su abuelito sigue le empinando y le sigue. ¿Por qué no pasa nada? Porque la manera de derribar esa fortaleza es predicándole los argumentos y las ideas y el pensamiento de Dios, que es el Evangelio. Y cuando usted le dice, es que Cristo murió por tus pecados, los borrachos se van al infierno, ese es un pensamiento. Y el otro te dice, no, pero Dios es bueno. Es otra idea de él. Y empieza la guerra, ¿sí? Por eso es cuando se predica el Evangelio en cualquier congregación, el Evangelio, lo más puro que se pueda, hay gente que asiste a las iglesias que no les gusta oír el Evangelio. Qué curioso, ¿no? ¿Por qué? Pues porque son evidenciados por los pensamientos. Usted trae los suyos, yo traigo los míos. Entonces, cada vez que un predicador se para en el púlpito o en un salón de clases o expone la Biblia, es una guerra de ideas. Cuando yo empecé a enseñar sobre los ángeles, yo sabía que había ideas ahí en las mentes de algunos. Está exagerando, y sí que se le apareció un ángel. Yo no he visto ni uno. A mí mejor me voy a ir a otra iglesia donde sus ideas. Satanás, no, vinieron de su propia mente o del mismo Satanás para que se descuide y devorarlo. Destrucción de fortalezas. Entonces usted le predica a una persona, lo que le sucedió a usted fue que alguien vino, le compartió el Evangelio o usted escuchó el Evangelio y las fortalezas en su mente respecto a Dios, a Cristo, al pecado, fueron siendo derribadas por los argumentos de Dios. Entonces déjese de esas guerritas, de tirar balas de salva, porque no va a pasar absolutamente nada. Vaya con la persona y háblele del Evangelio, que son las ideas de Dios. Por eso hay lucha. Porque acuérdense que la gente que no tiene a Cristo está dominada por Satanás y sus demonios. ¿En dónde? Cegó el entendimiento, los pensamientos, para que no les resplandezca el Evangelio. Por eso es que hay guerra. Por eso es cuando usted se acerca a alguien y le predica el Evangelio, es rarísimo cuando alguien, ay sí, me rindo. Siempre, no, pero ¿por qué? No, a ver, tú no quieres a la Virgen. A ver, tú no quieres a San Niño de Atocha. A ver, que tú, ustedes. Y empieza la batalla, empieza la guerra de ideas, de pensamientos. Por eso tenemos que conocer la palabra de Dios. Ahora fíjate lo que dice el versículo 5, 2 Corintios 10:5. Derribando argumentos. Más claro. Derribando habla de una violencia de tipo espiritual, obviamente, agresiva. Que derribar es empujar así con violencia. Derribando argumentos. Esta palabra argumentos viene del griego logismos, que son razonamientos. ¿Derribando qué? Razonamientos. Si alguna vez ha dialogado con un ateo, es una guerra bien dura, porque ellos tienen razonamientos y nosotros tenemos los razonamientos de Dios. Y hay una guerra, una lucha. Esa es la verdadera guerra. De derribar argumentos, logismos, razonamientos, pensamientos que son contrarios al razonamiento y a los argumentos de Dios. Derribando argumentos y toda altivez. Altivez, aquí, viene de una palabra griega que significa argumentos y pensamientos
que tratan de estar por encima de los pensamientos y argumentos de Dios. Aquí se traduce altivez, porque alguien que es altivo tiene sus argumentos, ¿no? Es que tengo dinero y nadie como yo, y se cree Juan Camaney, ¿verdad? Se cree la última Coca-Cola del desierto y se cree el único en el universo. Pero él actúa así porque tiene en su mente bien arraigado esas ideas, esos argumentos. Por eso cada vez que ustedes vienen, por ejemplo, como esta mañana, a exponerse la palabra de Dios, hay una guerra de argumentos. Yo les predico, o el que se para aquí les predica el evangelio, la palabra de Dios, y usted tiene sus propios pensamientos y acechanzas, ideas, que a veces salen de su puramente natural, pero a veces son insinuaciones de Satanás. ¿Cuántas veces, acéptelo, no ha dicho, esto es bien exagerado? ¿Cuántas veces lo ha dicho? Esa es su idea, pero fíjese bien de dónde viene. Si el argumento que se presenta está en la Biblia, es el pensamiento de Dios. Si usted empieza a pelear con el pensamiento de Dios, usted tiene esa altivez, porque está discutiendo con Dios. Está diciendo que usted es más sabio, o que lo que piensa, que de dónde le vino, quién sabe, lo seguro es que de los demonios, usted piensa que es más sabio que Dios. Por eso Pablo dice, no, la guerra es de derribar argumentos. Y toda altivez, dice, pensamientos altivos. Ideas, pensamientos que tratan de estar por encima de la palabra de Dios. Ejemplo, con que Dios os ha dicho que si coméis del fruto de este árbol, ¿te mueres? ¿Qué contestó Eva? Sí, así dijo Dios. ¿Y qué le dijo Satanás? No te mueres. Ahí ya hay un conflicto. Dios dice, comes, te mueres. Satanás dice, comes, no te mueres. Ahí ya hay un conflicto. No son totalmente distintos los pensamientos. Ahora, ¿a quién va usted a hacer caso? Ese es el punto. Mire, en realidad, la guerra espiritual, podemos estar en victoria continua por medio de la obediencia a la palabra de Dios. Un día un joven me dice, pastor, ya sé lo que me va a decir. Le digo, todavía ni me dices qué, y ya me estoy... No, es que ya sé lo que me va a decir. Le dije, bueno, pues si me dices, a lo mejor sí, a lo mejor no lo sé. Bueno, es que me hice una novia que no es cristiana. Y ya sé lo que me va a decir. ¿Y entonces a qué vienes? Le dije, mira, es muy fácil. ¿A quién le vas a obedecer? ¿A tu propia mente carnal? ¿A la acechanza de Satanás? ¿O a Dios? Híjole, qué difícil, dice, qué difícil. Porque estoy enamorado de la muchacha. Qué difícil, dice. Bueno, Dios ha dicho no, Satanás te dice sí. Si tú cedes a ese argumento de Satanás, te va a devorar. ¿A cuántos no se ha devorado en ese punto? A un montón. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Qué es el conocimiento? El conocimiento es un cúmulo de ideas, de pensamientos acerca de algún tema. ¿Sí? Eso es el conocimiento. Por ejemplo, si usted es ingeniero civil, usted tiene un cúmulo de argumentos, de ideas, de pensamientos, de logismos propios de la profesión. O si usted es médico, etcétera, etcétera. Pero en cuanto al conocimiento de Dios, ¿quién es Dios? ¿Por qué dice que Él es santo, Él es justo? ¿Qué significa todo eso? Que Él es misericordioso. Es un cúmulo de ideas de que Dios es amor, Dios es perdonador. Son ideas, ¿me está captando? Son argumentos. Y la Biblia, que es el pensamiento de Dios, nos dice quién es Dios. Por consiguiente, todo pensamiento, idea, argumento, logismo, que vaya en contra de lo que dice la Biblia, no es de origen divino, es de origen satánico. Y ahí es donde usted y yo luchamos. Esa es la verdadera guerra espiritual. Porque como este joven dijo, qué difícil.
Tengo que tomar la decisión. Sí, tienes que tomar una decisión. Y estaba en esa batalla espiritual. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Llevando cautivo significa dominar, sujetar, subyugar. ¿Qué? Todo pensamiento. ¿Todo pensamiento qué? Contrario al pensamiento de Dios. ¿Nunca les ha pasado que están a veces hasta leyendo la Biblia y de pronto les entra un pensamiento de esos así bien feos? Pasa alguien en una moto y está a punto de atropellar a una viejita, pues dice, ay, si tuviera una pistola le tiraba, o si tuviera un rifle de esos, me lo surtí. Y de pronto dices, ay, ¿qué estoy pensando? Es una reacción natural, pero hay que tener mucho cuidado en darle rienda suelta al pensamiento, porque ahí es la batalla de Satanás. Todos los ataques de Satanás tenían que ver con argumentos. Todos en la Biblia. Con ideas, pensamientos. Todos. ¿Quién le metió a Judas la idea de traicionar a Jesús por unas monedas? Satanás. Todo, absolutamente, es una guerra de pensamientos. Por eso dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo, sujetar, ¿qué? Todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso que estoy pensando, eso que quiero hacer, ¿qué dice Dios al respecto? Si dice no, vas a tener una lucha, obvia, vas a tener una lucha real en tu mente. Déjeme hacer una paráfrasis, que es un acomodo de palabras más, palabras menos, de lo que acabo de enseñar. Eso es más o menos una paráfrasis. Escuche. Porque las armas de nuestra lucha espiritual no son ideas ni argumentos de sabiduría puramente humana. A veces son pensamientos plantados por Satanás y sus demonios. Sino la verdadera lucha tiene que ser peleada con los pensamientos, las ideas y los argumentos de Dios mismo. Estas son nuestras armas poderosas, los preceptos de Dios, los mandamientos de Dios. Un mandamiento es una idea, un pensamiento. Tan poderosas son nuestras armas que derriban las ideas y los pensamientos de las mentes atrapadas por Satanás. Y a la vez, los pensamientos de Dios, las ideas de Dios, nos protegen de los pensamientos que vienen de fuera. Porque todos estos pensamientos son los argumentos que forman las fortalezas en las mentes de las personas. Y muchos de esos pensamientos quieren estar por encima del pensamiento de Dios. Por eso estas armas de luz son los pensamientos de Dios que debemos de usar contra Satanás y sus demonios. ¿Cuántos dicen amén? Fíjese usted que una de las estrategias favoritas de Satanás son la proliferación de religiones. ¿Cuántas religiones habrá? Hay miles de religiones ahora. ¿Qué es una religión? Es un cúmulo de pensamientos acerca de Dios. Hay miles de religiones. Por eso se dice que el cristianismo no es una religión. ¿Por qué? Porque el pensamiento acerca de Dios no nació de la mente humana, sino es el pensamiento de Dios para el hombre. Y las religiones son los pensamientos humanos o doctrinas de demonios que inspiran las mentes de los humanos y hacen su religión. No sé si nota la diferencia. Si habláramos de religión, la verdadera religión es la que vino del cielo. El mensaje de Dios que vino del cielo. Ángeles se le aparecieron a José Smith y fundó los mormones.
El arcángel Gabriel supuestamente se le apareció a Mahoma y fundó el Islam. Fueron mentes diabólicas, demoníacas, porque contradicen la palabra de Dios. ¿Ha escuchado usted pensamientos como este? ¿Argumentos como este? Todas las religiones son buenas. ¿Lo ha escuchado? ¿Todas son buenas? ¿Será? Es obvio que no. Pero ahí está. Mucha gente la cree. Y eso ya se les hace una fortaleza. Y usted llega y les dice, oye, mira, quiero hablarte de Cristo, de tu relación con Él y de tu futuro. Si tú lo aceptas, salvas tu vida. Si no, te vas al infierno. No. Mira, yo tengo mi religión. Todas son buenas. Esa es una fortaleza que tiene aquí en su mente. Y hay que, con oración y con compartir la palabra de Dios, derribar esos argumentos. Si todas las religiones fueran buenas, ¿a qué vino Cristo a morir en la cruz? Invéntate la tuya, es buena. Su sacrificio fue inútil. Otros dicen que todas las religiones llevan a Dios. ¿Han oído ese logismo, ese pensamiento, esa idea? Todas las religiones llevan a Dios. El argumento que derriba esto es el siguiente. Si todas las religiones llevan a Dios, entonces, ¿a qué vino Cristo a morir por todo el mundo? Si yo me invento la mía y me lleva a Dios, en vano fue su sacrificio. Bueno, ¿ya ven? Ya se derribó ese argumento con el argumento de Dios. Porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No dijo, bueno, cada quien agarre su religión, la que más le guste, o invéntate una y acércate a Dios. No, nadie va al Padre, dijo, si no es por mí. Eso es totalmente contrario a las religiones. Las religiones dicen, no, si tú eres bueno, te portas así, por obras es la salvación. Y son pura guerra de ideas, hermanos, de argumentos. Inoculación. Inoculación es un término en medicina que consiste en introducir en el organismo agentes patógenos. Así dice el diccionario. Vacunar. Vacunar es inocular o inyectar a una persona un poco del microbio, toxina o virus que le está causando esa enfermedad para inmunizarla contra la enfermedad que le produjo ese virus. O sea, usted está enfermo de algo y se toma una pequeña porción de esa toxina, virus, se hace un tratamiento y se crea un antídoto, una vacuna, que es un poquito del mismo veneno, de la misma toxina. Un antídoto es un poco de veneno, por ejemplo, tomado de una serpiente de cascabel. Un antídoto puede ser un poco de veneno sacado de ese animalito llamado alacrán, y de ahí sale el suero antialacránico del mismo veneno. Fíjense qué cosas tan extrañas, ¿no? Pero esto tiene mucho sentido, hermanos. Así son las religiones. Te dan un poquito de Dios, pero te inmunizan contra Dios. ¿Cuántas veces no te has encontrado con alguien que tiene poquito de Dios, una que otra verdad de Dios, poquito, pero están inmunizados contra el Evangelio? Tú les compartes del Señor y reaccionan. No, esto me enseñó mi abuelita, mis padres, ¿cómo crees que yo voy? No, además ustedes no creen, y empieza la guerra. Y tú le dices, no, pero mira, el Evangelio es claro. A ver, ¿tienes Biblia? Claro, tengo. Y te sacan siempre de este tamaño, ¿no? Aquí está mi Biblia, ¿verdad? Entonces, la abres, en tu misma Biblia, léele aquí. Yo lo he hecho, ¿cuántas veces? Léele tú mismo aquí, y luego lo leen. No, pero es que a mí el Padre me dijo. Aunque está leyendo. Un poquito de Dios los inmuniza.
Las filosofías tienen la misma efectividad. ¿Qué es una filosofía? O las filosofías son argumentos, son pensamientos filosóficos acerca de la vida, la muerte, el humanismo. Son filosofías, pensamientos, cúmulos de argumentos, de ideas. Fíjate lo que dijo Pablo acerca de estas filosofías. Él conocía perfectamente a muchos filósofos, sus filosofías, incluso hizo algunas citas en el Nuevo Testamento de filósofos. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Estaba citando a un filósofo griego. Y hay otros más citas que los toma de manera irónica. Y filosofías habían penetrado y siguen penetrando la iglesia. Mire, un poquito de psicología mezclado con la Biblia te va a inmunizar contra el verdadero evangelio, te va a inmunizar. Un poquito un poco de levadura. Leuda contamina toda la masa. ¿No dice así la Biblia? Y ahí está la lucha, ahí está la guerra, ahí están a veces los pastores. ¿Qué les predico el domingo? ¿Qué les predico el domingo? Y se meten y empiezan a oír cada doctrina de demonios. Y dicen, esto suena medio raro, pero mira la gente cómo se prende. Avivamiento. Les voy a enseñar esto. Y les empieza a enseñar. Los empieza a inyectar. Los empiezan a inocular. ¿Cuántos de ustedes batallaron o se enfrentaron a algo parecido? Que de alguna manera escucharon, leyeron, fueron haciendo un cúmulo de pensamientos acerca de Dios, pero cuando escucharon el evangelio trazado, lucharon. ¿Cuántos sintieron eso? Dijeron, caray. A mí me dijeron que la sangre de Cristo yo la podía rociar en el carro, en el perro, en la puerta, en la casa. Y ahora pues, nos salen con que no, que la sangre de Cristo nada más es para perdón de nuestros pecados, limpieza de nuestros pecados, no para andar embarrando en todos lados. A mí me dijeron que se puede embarrar en todos lados. No, esos predicadores que dicen eso, son del demonio. Y ya empezó la guerra. Pero luego usted, ante la evidencia de las Escrituras, dice, híjole, me engañaron. ¿Les ha pasado eso? Me engañaron con ideas falsas, erróneas. Y Pablo les dice acerca de las filosofías en Colosenses 2:8, en la versión en lenguaje sencillo, se lo voy a leer, dice así: tengan cuidado, no presten atención a los que quieren engañarlos con ideas y razonamientos. Más claro no puede ser. No presten atención a los que quieren, ¿qué? Engañarlos con ideas. Está hablando de gente que traía ideas, pensamientos, quizá propio de ellos o inspirados por doctrinas de demonios. No prestan atención a los que quieren engañarlos con ideas y razonamientos que parecen sabios, pero solo son enseñanzas humanas. Esa gente obedece a los espíritus poderosos de este mundo y no a Cristo. Esta versión te lo pone, pero sí bien clarito. En 2 Corintios 11:3, en la versión en lenguaje sencillo, Pablo muestra su preocupación, su temor. ¿Por qué? Vamos a leerlo. Pero tengo miedo, dice esta versión. En la Reina Valera dice, pero estoy preocupado de que les pase lo mismo que a Eva. Les está escribiendo a los corintios. ¿Qué le pasó a Eva? Que fue engañada por la astuta serpiente. ¿Qué fue? Engañada. ¿Por qué le engañó? Por varias razones. Número 1, estaba sola. Estaba sola. Adán a lo mejor estaba por allá labrando el huerto, qué sé yo. Mire,
nuestra situación más vulnerable es cuando estamos solos. Esa es la situación más vulnerable. Cuando usted está solo en su cuarto, o que va solo en el camión, o que va solo manejando, esa es la condición más vulnerable que tenemos. Si usted está solo en su casa, no está su esposa o no está su esposo, usted está solo o sola, tenga mucho cuidado. Fíjese bien qué está mirando en la computadora, en la televisión. Fíjese bien dónde va a teclear. Fíjese bien, póngase alerta. Porque la serpiente antigua muerde para matar y lo puede engañar, como a Eva. Y Pablo está diciendo, yo tengo miedo, estoy preocupado de que ustedes, hermanos corintios, sean engañados, así como la serpiente engañó a Eva con su astucia. También ustedes, dice esta versión, también ustedes pueden ser engañados y dejar de pensar, ahí está, con sinceridad y pureza acerca de Cristo. Pueden empezar a cambiar sus pensamientos. Ayer un joven me dijo, no, Dios le oro, le pido y no me contesta. Un chavo como de unos 14 años, estaba así como, le dije, ¿tu papá te da todo lo que le pides? Pues no, pues tampoco Dios. No, es que tienes que tener argumentos. Y yo le expliqué, me tomé el tiempo. A veces duro 1 hora 20 predicando y 2 aconsejando después de las reuniones. Salvo la de esta reunión, porque como viene la otra, no hay tiempo, ¿no? Pero a eso estamos expuestos, al engaño. Pero Dios nos dio una armadura para defendernos. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? No nos dejó así nada más, órale a la guerra y nos mandó sin fusil. No, nos dio armas poderosas. Y miren, ahí en Efesios 6:10, vamos rápido. Efesios 6:10 nos dejó la armadura y la manera, nos detalló contra quiénes nos estamos enfrentando. Dice Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. ¿En quién vamos a extraer nuestra fuerza espiritual? En Dios. Cuando tú te sientas débil, tentado, no le hables a tu suegra, no le hables al vecino, no le hables a la señora de enfrente. Es que necesito desahogarme. No. Error. Ve con el Señor y fortalécete en el Señor y desahógate con Él. Fortaleceos en el Señor y en el poder de de Él, de su fuerza. Versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios. Jesús ya hizo su parte en la cruz. ¿Quién es el que se va a vestir? Va a venir el Señor, nos va a tomar como cuando éramos bebés, que nuestra madre nos tomaba y nos ponía el pañalito y nos vestía. Cuando teníamos un añito nos ponía los pantaloncitos. No. ¿Quién va a tomar la armadura? Dios no la va a tomar por nosotros. Nosotros tenemos que hacerlo, porque el mandamiento es claro, vestíos. Cuando tú te viniste acá, ¿quién te vistió? Tu mamá. No inventes. ¿Cómo que tu mamá? Pues ya creciste. Tú te vestiste. Tú decidiste qué te ibas a poner. Entonces, ahí es donde entra nuestra responsabilidad. Tú debes de vestirte. Tú debes de tomar, ¿cuánta armadura? Toda. ¿Se imaginan un soldado? Un soldado que de pronto los acecha el enemigo y salen con sus metralletas y vamos sobre ellos y ya va corriendo y les empiezan a tirar y dicen, ay, olvidé mi rifle. Ningún soldado hace eso. Fíjense bien en los policías, en los soldados, en los federales, en los vigilantes que están en los centros comerciales, en los bancos, nunca la sueltan. Están así. Y nunca tienen el dedo en el gatillo, pero lo tienen así, a un lado del gatillo. Siempre están así.
Y a donde van, una vez entraron a una tienda donde estaban unos soldados y entraron con sus armas y vinieron los Peñafieles. Ahí. Pero, y otros estaban afuera y estos así. Y siempre nunca así todos. No. No. Porque ellos saben que les salen los NG y se los echan. Hay una guerra. Y no pueden descuidarse en ningún momento. Algunos los han emboscado. Es una guerra espiritual. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, contra las artimañas, contra los engaños, contra los artificios, los enredos, las astucias de Satanás. Versículo 12 nos dice la razón. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Sangre y carne se puede traducir como persona alguna. O no solo con seres humanos, porque hay humanos que son malos. ¿Conoce gente mala? Hay gente mala. Ya en total corrupción. Y aparte, influenciados por los demonios, imagínense. Entonces, no tenemos lucha solo contra personas malas, sino contra potestades, o sea, los que están dominando a la gente de este mundo. Principados, digan todos principados. La palabra griega argé es la que se traduce por principados y significa literalmente jefes espirituales que dominan las mentes. A eso se refiere. Y los principados es una palabra que se le aplica a los ángeles. A los ángeles. Que los caídos son los demonios. Entonces nuestra lucha no es contra personas en sí, aunque hay gente mala, sino contra entes espirituales, jefes espirituales que dominan las mentes de las personas. Esa es nuestra lucha. Contra potestades, digan todos potestades. Exousia es la palabra griega que traduce potestades y significa entes espirituales, o sea, entiéndase, demonios, que controlan, manipulan las mentes humanas. Eso dice el diccionario. Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Digan todos gobernadores. Fíjese. Principados, potestades, gobernadores. Hay una escala, hay una jerarquía. Así como lo hay en el cielo, hay arcángeles, serafines, que ya lo vimos. En el ámbito de los ángeles caídos, de los demonios, hay unas jerarquías. Hay demonios gobernadores. La palabra cosmocrator es la que se traduce por gobernadores. Pero la idea de esta palabra es dictadores. ¿Qué es un dictador? Bueno, hemos tenido en la historia dictadores como Mussolini en Italia, que no permite que la gente piense por sí misma, ellos deciden por la gente si le dan de comer o no, la pisotean, sus derechos humanos no existen. Eso es un dictador. Tenemos a Hitler, tenemos en Venezuela el que se murió y el que ahora está, es un dictador. Hablen con algún venezolano y pregúntenle cómo está la cosa. No nos da nada. Si uno dice algo, te quitan el trabajo, te meten a la cárcel. Unos viles dictadores. Así son estos gobernadores. Son unos controladores, dominadores, dictadores que manipulan de manera grotesca a la gente sin Cristo, al mundo. Por eso es que nuestra vida no es fácil, hermanos. No es fácil. Una y otra vez te enfrentas con con esta gente que es gobernada y dominada y manipulada. Pero fíjate cómo dice, gobernadores de las tinieblas de este siglo o de este mundo. Y luego añade, contra huestes espirituales de maldad. La palabra huestes siempre se refiere a las huestes angelicales.
Aquí son los ángeles caídos. Todos estos palabras o frases como principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales, son en referencia directa a los ángeles caídos. Contra huestes espirituales de maldad. Digan todos maldad. Maldad. En las regiones celestes, o sea, en la atmósfera en la que vivimos. Si Dios nos abriera los ojos espirituales, 2, 3 se desmayarían por ahí, de ver lo que hay en la atmósfera. A veces Dios permite que veamos ángeles que vienen de Él. Y de cuando en cuando permite ver ángeles caídos. Y generalmente la gente se pega un susto, porque aunque son hermosos, tienen algo terrorífico. Es como una persona, una mujer que puede ser hermosa físicamente, pero ser perversa y malévola. Y la gente, aunque la ve por fuera hermosa, dicen, ay, esa mujer, qué fea mujer, dicen, aunque sea bella por fuera, porque provoca miedo, terror, provoca sensaciones negativas. Así son los demonios. Huestes espirituales de maldad. La palabra maldad significa depravación, perversión, corrupción. Es decir, nuestra lucha es contra huestes, demonios que habitan las regiones celestes, que llevan a la gente a la depravación, a la perversión y a la corrupción. Por consiguiente, todo aquello que tenga que ver con homosexualismo, lesbianismo, adulterio, fornicación, todo este tipo de perversidades, de distorsiones, de depravaciones, tienen origen netamente de las huestes espirituales de maldad. Cuando alguien dice, pongamos el ejemplo así, ahí está un hombre casado, y de pronto le sale a la esposa con que, ¿sabes qué? Ya no te quiero porque encontré el amor de mi vida después de 40 años de casado. ¿Encontraste qué? Le dice la señora. Encontré el amor de mi vida, estoy perdidamente enamorado de ella y quiero el divorcio. Este es amor puro. Ay, no me digas. Así dicen. Este es el verdadero amor. Contigo me casé, pues me gustabas, pero pues era lo que había. Pero ahora ya lo encontré. Si este es un viejillo, tienes dinero y por eso la loca esa anda detrás de ti por el dinero. No, es porque ella me ama. ¿Quién le metió todas al ruquito? ¿Quién le metió todas las ideas? De que la ama una muchacha de 30 años cuando él tiene 70. Por favor. ¿Qué mujer sensata se enamora de una pasita? Sin embargo, los viejitos la creen. Se la creen. Y todavía se jactan y todavía las puedo, dicen. ¿Dónde vino el engaño? Acá. Depravación, corrupción, perversión. Versículo 13. Por tanto, dice, por consiguiente, como tenemos esa guerra espiritual, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, de ese día, está hablando de cada día, desde que amaneces, guerra, hasta que te duermes, guerra, y en los sueños, guerra. ¿Cuántas veces has soñado cosas horribles que te levantas todo así? Ay, ¿por qué soñé esto bien feo? Hay guerra. Tomad pues toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Mira, la palabra griega osfus, que se traduce en lomos, significa literalmente, hace una alusión a las entrañas. ¿Cuáles son las entrañas? Es lo más profundo o hablando de órganos humanos, las entrañas pues son el estómago, el corazón, son los órganos que no se ven aquí, que están aquí en el tórax, ¿sí? El páncreas, etcétera, etcétera. Bueno, estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, o sea, llena tus entrañas
de la verdad. ¿Cuál verdad? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad de Dios, la verdad de la salvación, la verdad del pecado, son conceptos, son ideas, son argumentos. Bueno, llena tus entrañas de la verdad de Jesús. ¿Me explico? Porque eso va a proteger tus órganos internos, tus entrañas. Y el órgano o el músculo más importante que tenemos, que no se ve, pero que está cubierto, es el corazón. Y la Biblia es clara cuando dice, hijo mío, dame tu corazón. Dame tu corazón. Sobre todo cosa guardada también dice, guarda tu corazón. Protege tu corazón, porque ahí está el centro de la vida. Tu corazón es un sinónimo también de tus pensamientos. Conforme a su corazón, tal es el pensamiento, tal del corazón, tal su mente, tal su alma, tal su manera de pensar. Yo te odio con todo mi corazón. ¿De qué está llena las entrañas? De odio. No, hermanos. Ceñidos, es cuidar esta palabra, lomos, entrañas, llena tus entrañas con la verdad de Dios. Y vestidos, dice, con la coraza de justicia. Coraza. El griego es sorax, de donde se deriva tórax. Y tórax significa pecho. O sea, este es el tórax. Ahora, esta, fíjate, es una coraza que protege los órganos internos. Tenemos aquí las costillas, ¿no? ¿Sí? ¿Para qué creen que Dios las puso allí? Para proteger el corazón, el hígado. ¿Sí? En una caída generalmente pues caes así y te dañas aquí, pero cuidas tus órganos internos. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Sí? Cuida tus órganos internos, cuida tu corazón, cuida tu mente, tu voluntad. Con la armadura de Dios, llena tus entrañas de la verdad. Luego dice el 15, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Es decir, el mensaje de Dios es el evangelio de la paz. El evangelio es el pensamiento de Dios que nos lleva hacia Él por medio de la fe en Cristo. Pero calzarse los pies habla de una actitud de disposición. ¿Sí? Por ejemplo, si tú te vas a correr al maratón, no, ya llegarías tarde. El maratón empezó temprano. Los que ayer se acercó conmigo un hermano que decía, fíjese que yo sí vengo al maratón. Ya un señor como unos 65 años, dice, estoy viejillo, dice, pero todavía corro. Oh, qué bueno, hermano. Y es que le llamó la atención por el ejemplo que yo puse, ¿no? Porque en la mañana se despertaron con un pensamiento de competir. Y se levantaron y se prepararon, tomaron lo que había que tomar y empezaron a ponerse sus implementos. Y yo le dije, ¿y te pusiste botas de minero para correr? Dice, no, pues no, traigo mis tenis especiales para correr. Entonces, calzados los pies con el apresto del evangelio es la disposición de siempre predicar el evangelio. Y se atan sus tenis para correr. Esa es la idea. ¿Sí? Ahora, en la mente de Pablo está la figura de un soldado romano. No un marín de los Estados Unidos, no. Pero en su mente, por eso habla de coraza, por eso habla de casco, por eso habla de escudo, porque esos eran los soldados. Ahora, seguimos leyendo. Versículo 16. Sobre todo, dice, tomad el escudo de la fe. Los guerreros del tiempo de Pablo usaban dos escudos. Uno era un escudo como de 90 centímetros de diámetro, que se usaba en la lucha cuerpo a cuerpo. Tenían una espada corta y peleaban cuerpo a cuerpo. Y esto se ve en las películas, ¿no? Yo tiro un espadazo y el otro hace así, luego el otro tira y el otro así, Con ese escudo era la lucha cuerpo a cuerpo, que evitaba los golpes de espada, ¿sí? Pero los soldados, cuando se enfrentaban así en las planicies, también se ven en las películas,
que tiran flechas encendidas, ellos usaban escudos. Si por ejemplo el soldado medía 1,80, así como yo, hacían su escudo como de 2 metros, que lo cubría desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies. A ese es el escudo que se refiere. Sobre todo tomad el escudo de la fe. La fe nos protege de todo. Cuando lanzaban las ondas, ese escudo pegaba, y ellos seguían avanzando y no les llegaban las agresiones. Cuando lanzaban los dardos o las flechas encendidas, la flecha encendida tenía la particularidad de que al estar caliente en la punta de metal y penetrar el cuerpo, tenía más penetración por lo caliente. Imagínense el dolor también, ¿no? Terrible. Entonces dice, tomen el escudo de la fe, que los va a cubrir desde los pies, desde la cabeza hasta los pies. Todo tu ser puede ser protegido con el escudo de la fe. ¿Qué es fe? Plena y total confianza en Dios, en todo. Que te falta provisión, que estás enfermo, que no tienes trabajo, protégete porque Satanás acecha. Y te va a tratar de llenar tu mente con pensamientos que no son de Dios. Pero por medio del escudo de la fe, tú vas a ¿qué? Con que podéis apagar todos, ¿cuántos? Todos los dardos de fuego del maligno. Se refiere a las flechas que lanzaban los guerreros. Que al golpear en el escudo, rebotaban y quedaban ya inefectivas. No hacían daño al soldado. Y los dardos de fuego son las tentaciones, es obvio. Son las artimañas, son la astucia, los argumentos, los pensamientos, las ideas, los acechos de Satanás. Y termina Pablo diciendo en el versículo 17, y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo es el casco. Los soldados romanos, aunque traían su escudo que los cubría perfectamente, aparte traían un casco que por el fragor de la batalla, en ocasiones, ellos bajaban el escudo o en los empujones se descuidaban y las flechas podían entrar, pero como ellos estaban cubiertos de la cabeza, las flechas golpeaban en el casco. ¿Qué protege el casco? La cabeza. ¿Dónde está el cerebro? ¿En dónde se generan los pensamientos? Aquí. Tenemos que estar cubiertos con el yelmo, con el casco de la salvación. O sea, todo lo que concierne a la salvación, que somos hijos de Dios, que toda la herencia espiritual que tenemos, tiene que estar nuestra mente bien armada, porque los engaños y ataques de Satanás son, ya te abandonó Dios. Entonces, no, porque soy hijo de Dios, nada me podrá separar del amor de Dios. Tribulación, angustia, persecución, nada. Hambre, ahorita estoy teniendo problemas financieros, pero necesidad no me va a apartar. Y el diablo, ya te abandonó, ya te dejó. Y si tú le haces caso, te va a hacer así. ¡Ting! Y suelo. Ese es un diablo de mentiras. Pero que tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Fíjese, todos los implementos antes mencionados son armas o armaduras de defensa. La única de ofensiva es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando a estas alturas yo he tirado unos espadazos, ¿sí?, a los argumentos. La Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra, dice, hasta partir el alma. En el alma es donde están los pensamientos. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso es que cuando nos exponemos a la palabra de Dios, que es como una espada, esta penetra. Y por eso tenemos reacciones, así como, esto me gusta. No te va a gustar.
está diciendo que estás mal, que estás pensando conforme a los demonios. No te va a gustar. Y la típica, ¿no? Oye, ¿qué le dijiste al pastor de mí? No, ¿cómo crees que le voy a andar diciendo? Es que me está describiendo. Algo le has de haber dicho, mujer. Esa es típica. O al revés. Le hablaste de mí, ¿verdad? Porque está hablando. Nada más falta que diga mi nombre. No, lo que pasa es que tú así lo sientes, porque la palabra de Dios, la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y tus pensamientos, mira, hace ceviche, para que me entiendas. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y finalmente 18 dice, orando en todo tiempo. ¿Cuándo? En todo tiempo. ¿Cómo es esto? Alguien dijo, ¿todo el tiempo tengo que estar hincado? No. Hay que usar también el sentido común. Lo que la Biblia habla es de un espíritu de oración, una actitud de oración. ¿Se acuerdan que Pablo dijo, orad sin cesar? Jesús dijo, mas tú cuando ores entra en tu cuarto y tú solo ora a tu Padre. Ese es el tiempo en que tú puedes estar ahí solo con el Señor. Pero tener un espíritu de oración, una actitud de oración constante, eso es a lo que se refiere aquí, orando en todo tiempo. O sea, tú siempre estás ahí. Ay, Señor, te encargo a mi mamá, está un poco malita. Ay, el hermano fulano. O sea, a veces, claro, haces tus cosas, pero de pronto viene, siempre con un espíritu de oración, de alabanza. Orando en todo tiempo, fíjense, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica, por todos los santos. ¿Por qué nos habla de que debemos de orar unos por otros? Porque algunos nos descuidamos. Y si otro ora por nosotros, nos está protegiendo. Por eso es importante que el esposo ore por su esposa, la esposa por el esposo, por los hijos, unos por otros aquí. Orar por sus pastores, porque nosotros oramos por ustedes. Que Dios los cuide, que Dios los guarde, que disciernan las acechanzas, que huelan al león apestoso que anda por ahí. Y que den la voz de alerta a otros, y que para que también paren las orejitas y no se los devore el enemigo. Déjeme terminar con una paráfrasis de estos textos. Para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, no debemos ignorar sus maquinaciones. No seamos torpes, no ignoremos sus pensamientos. Satanás y sus demonios tienen ideas contra nosotros porque nos quieren dañar. Por tal razón, háganse fuertes en la fuerza del Señor. No confíen en sus propias fuerzas. Vístanse de toda la armadura completa. No olviden nada en su lucha cotidiana. Si lo hacen, estarán firmes. Firmes. Si ustedes no olvidan nada, estarán firmes contra los engaños del diablo. Porque no luchamos solo contra gente mala, perversa, malvada, sino también contra jefes espirituales que están detrás de ellos y que los dominan y los gobiernan en sus mentes, sus pensamientos, los manipulan. Y la voluntad de esa gente es distorsionada y hace maldades. Son espíritus malvados contra los que tenemos esas luchas, esa guerra, que querrán arrastrarlos a todos ustedes a las depravaciones, a las perversiones y a la corrupción de todo tipo. Por eso, pónganse toda la armadura de Dios. Cubran sus entrañas, su mente, su corazón. Protejan esos órganos vitales, pero sobre todo su corazón, para que las ideas de Satanás no penetren su corazón y los engañen. Usen la fe como un escudo que los va a proteger de todos los dardos de fuego de Satanás y sus demonios. Pero no desmayen. Es una guerra a muerte. Pero no desmayen. Oren siempre unos por otros, con oraciones y súplicas. El Espíritu Santo les va a ayudar. Amén. Pónganse de pie y vamos a orar unos por otros. Tómense de las manos y oremos. Vamos a terminarlo así. Toma la mano de tu vecino allí. También te puedes fijar quién está delante de ti, detrás. Y vamos a orar unos por otros. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por apercibirnos
por despertarnos de ese letargo, de ese sueño, de ese descuido. Gracias por tu palabra, Señor, que ha llenado nuestras entrañas y salimos rebosando nuestro corazón por tu palabra, Señor. Gracias por advertirnos que es una lucha de todos los días, que es una guerra cotidiana, sin cuartel, y que no debemos de olvidar y de ignorar que Satanás nos acecha, sus demonios también, pero esto es con ideas, con tentaciones, con argumentos, con frases, pensamientos que nos quieren desviar de la sincera fidelidad a Cristo. Padre, por eso es que oramos unos por otros. Así como en la naturaleza los animalitos se advierten unos a otros que ahí anda el león, pero hay unos descuidados, débiles, enfermos, y esos son los que son devorados. Oramos, Señor, por los que están débiles, por los que han sido mordidos por la serpiente y están recuperándose, por aquellos que están enfermos, no tanto físicamente, sino espiritualmente, que están luchando y no han tomado decisiones sabias. Oramos, Señor, para que al hacerlo unos por otros, tu Espíritu Santo proteja a cada uno de nosotros. Pero nosotros hacemos nuestra parte, tomamos toda la armadura que tú nos has dejado y cubrimos nuestro corazón, nuestra cabeza, nuestros pensamientos, nuestros pies, todo, Señor. Y tomamos la espada del Espíritu, el escudo de la fe, para seguir adelante hasta que tú vuelvas por nosotros, Señor. Guárdanos, Padre, en el hueco de tu mano. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Dele un aplauso al Señor. Que Dios les bendiga.